Levítico capítulo 1 tenemos que comenzar planteando, acá hay un sacerdote, hay un tabernáculo y por lo tanto está presente el altar de bronce. Hay un pueblo que adora, ¿ya? Y entonces hay todo un proceso de purificación para finalmente llegar al holocausto. Y se describe de atrás para adelante, desde el capítulo 10, de atrás para adelante hasta el capítulo 1, desde la consagración. Si vamos a presentar un holocausto, está la consagración primero del sacerdote. Si vamos a presentar un holocausto, necesitamos el lugar donde vamos a presentarlo. Entonces está la consagración del altar. Si está el altar, necesitamos que no haya problemas entre las personas del pueblo. Entonces está el sacrificio que comúnmente le llaman sacrificio, pero en realidad es una ofrenda y que la Biblia lo llama ofrenda por la culpa, y que es cuando alguien tiene una deuda con otro, una ofrenda sham, que busca reconciliar a los hermanos, ¿ya?, del pueblo. Pero antes de eso es necesario que exista el pueblo del pacto. ¿Ya? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque es importante entender que en Éxodo capítulo 24 lo que se establece es un pacto en base a un sacrificio, o varios sacrificios en realidad hay, sacrificios de paz, en el cual Dios ordena a Moisés que los jóvenes, ¿por qué fueron jóvenes? Porque no había sacerdotes, ¿ya? Porque los jóvenes en Éxodo 24 tenían que presentar los sacrificios de paz, que básicamente eran novillos, o sea, toros jóvenes. ¿Para qué? Para tomar su sangre y esparcirla sobre el pueblo, esparcirla sobre el altar y el libro, pero el altar de piedra, no el altar de bronce. Todavía no existía ni el sacerdocio, ni el tabernáculo, no existía nada. Cuando viene Dios a Moisés y le dice, voy a hacer un pacto. Entonces, el sacrificio de pacto es previo a todo. Éxodo 24, sacrificio de pacto. Dios hace un pacto con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Y cuando Dios realiza el pacto, entonces se inicia toda una serie de eventos posteriores. Se requiere, ya al tener el pacto, tengo el pueblo del pacto. Pero este antiguo pacto requirió un sacerdocio. Y este sacerdocio requirió un lugar. Un lugar que tenía que estar limpio. Un lugar que tenía que estar consagrado. ¿Ya? ¿En base a qué? Fíjense, ¿de dónde viene todo esto? En base al pacto. O sea, el sacerdocio es resultado del pacto. El lugar donde van a desempeñar el culto en que el sacerdote iba a actuar tenía que ver por el pacto. El lugar tenía que estar limpio. ¿Por qué? Porque el pacto nos permitía hacer esto. Todo esto es por lo que voy a llamar la sangre del pacto. ¿Ya? Pero al final de todo esto, empezamos con el pacto y el propósito era la aceptación del adorador y de la adoración. Pero si no estaba el pacto, no había sacerdocio, no había lugar
y por ende el lugar no había cómo limpiarlo, porque no había lugar donde limpiar. Y tampoco entonces había finalmente holocausto. Y entonces, nótese lo que estoy diciendo. Acá empezamos con un sacrificio de paz, que es el sacrificio que se utilizó para realizar el pacto. Y cuando le llaman sacrificio, la palabra sacrificio implica celebración con una comida comunitaria. ¿Ya? Así empezó el pacto. Cuando se va a consagrar a los sacerdotes, acá hay un sacrificio de consagración. ¿Ya? Que tiene que ver básicamente con que se consagra el sacerdote y se consagra el lugar. La consagración del sacerdote implica básicamente todos los sacrificios que están descritos. La consagración del sacerdote es un resumen de todos los sacrificios. ¿Por qué? Porque hay un sacrificio de Hashem, y hay un sacrificio Hatá, y hay un sacrificio de paz, y finalmente está el holocausto. Están todos para consagrar el sacerdote. ¿Ya? La consagración del lugar es básicamente el derramamiento de sangre. Aquí tengo que verificar, puedo estar cometiendo un error, que a lo mejor fue primero el lugar que se consagra y después el sacerdote. Tengo que verlo. ¿Ya? Ahora se me escapó. Recuerden que Hashem tiene que ver con la restitución, Hatá tiene que ver con la purificación del lugar, no de las personas, pero tiene que ver con la purificación del lugar, y los sacrificios de paz tienen que ver con la celebración, y el holocausto tiene que ver con adoración. ¿Ya? Los sacrificios de paz es la que te permitía comer la comida, podía comer el oferente de lo que se está presentando. Y entonces, eso ya nos da luces que la cena del Señor nosotros comemos, y es un sacrificio de paz, particularmente la celebración de un sacrificio de pacto. ¿Ya? Tenemos que tener claro esas distinciones, porque si no tenemos claro esas distinciones, nos vamos a perder. ¿Ya? Y en general, como evangélicos, no tenemos estas distinciones hechas de adecuada manera. O sea, no empezamos pensando y diciendo, primero viene el sacrificio de pacto. ¿Ya? Los mezclamos todos los sacrificios en términos generales y lo explicamos desde una sola explicación, siempre. Y generalmente utilizamos el sacrificio Hatá para explicar todos los sacrificios. Entonces tengo buenos días, bienvenidos. Tenemos el sacrificio de pacto. Después que ya tenemos el sacrificio de pacto, tenemos el pueblo del pacto, y por el pacto te da pie para el sacerdocio, implica el lugar. Este lugar tiene que estar limpio, y una vez que esté limpio todo, es el lugar que está limpio. Aquí se derrama sangre sobre los muebles, ¿ya? Para purificar los muebles. Acá está, como dice, para limpiar o purificar. Pero acá, en el sacrificio de pacto, es que se derrama sangre sobre las personas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está indicando que las personas son parte del pacto. ¿Ya? Acá habla de nuestra participación en el nuevo pacto en Cristo. Acá habla de nuestra confesión de pecados, que somos limpiados porque Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Son dos momentos diferentes. Acá es nuestra conversión, acá es nuestra confesión de pecado. Ambas son el resultado de la sangre de Cristo. ¿Dónde? En el pacto. O sea, inclusive tenemos paz con Dios, resultado del nuevo pacto. Nuestra confesión de pecado, ¿a razón de qué? Por su sangre. ¿La sangre dónde? Que estableció el nuevo pacto.
Pero si no hacemos esa diferencia, nos vamos a confundir enteros y cada vez que veamos la sangre, vamos a pensar más bien en el líquido, no tanto en el pacto que significa. ¿Está claro? Entonces, orden. Éxodo 24 establece el pacto, lo que implica tener un nuevo sacerdocio, tener un lugar donde realizar el sacerdocio y el culto, tener una serie de rituales para limpiar, e inclusive eso implica nuestras relaciones interpersonales, nuestras deudas con el Hashem, la contaminación debido a nuestro pecado con el Hatá, y por supuesto el celebrar la comunión con Dios, los sacrificios de paz, y finalmente el holocausto, que es esencialmente adoración. ¿Ya? Bien ordenado. Si no entendemos este orden, no vamos a entender mucho de lo que el Nuevo Testamento nos enseña. Y entonces, ¿alguna pregunta respecto a lo que digo? No, no hay pregunta. ¿Qué es lo primero? Lo primero que es el sacrificio de... ¿Cuál es lo primero de lo primero? Sacrificio de Hatat, el ritual de Hatat. No, llego tarde, así que no puede. ¿Cuál es lo primero de lo primero? El pacto primero. Ok, sacrificio de pacto. Ese es lo primero. ¿Y cuál es el último? El holocausto. Ok. Y entonces, sacrificio de pacto, está el pueblo del pacto. Hermano, el holocausto es la oración, todo porque gustaban a... El holocausto es todo lo que tenga que ver con adoración. Okay. Todo lo que tenga que ver con adoración es holocausto hoy día. Pero en esencia, así como la expresión máxima de la adoración, es Apocalipsis capítulo 5. ¿Ya? Entonces, Apocalipsis 5, vemos la expresión de la adoración universal. ¿Ya? Hermano, yo antes estaba equivocado de eso. Yo pensaba otra cosa porque allá, como por ejemplo cuando los alemanes hicieron la Segunda Guerra. Ah, sí, sí. Y que dice que era un monumento al holocausto. Lo que pasa es que la expresión holocausto significa en el original un humo que sube. ¿Ya? Y lo que pasó con los alemanes cuando mataron toda esa cantidad, millones de personas, 5 o 6 millones de judíos particularmente, y otros millones de otras nacionalidades, los quemaban y subía un humo. Y por esa acción de subir el humo también le llamaron holocausto. ¿Ya? El problema es que nosotros tendemos a usar nuestros significados de hoy día, ¿ya? Y no entendemos los significados de antes. ¿Ya? Yo lo entendía que era como el día del holocausto, como el día de la matanza. Sí, pero hay dos significados entonces. Está ese que tú dices, o sea, está bien, ¿ya? Pero está el otro, el inicial, que significa que había un holocausto de adoración en que se presentaba un animal, oveja, cabra, vacuno, vaca, que podría ser macho o hembra en el holocausto. Y el holocausto es el capítulo 1 de Levítico. Y tenemos que leer Levíticos de atrás para adelante. ¿Ya? Pero todo comienza con el sacrificio de pacto. Entonces, entre medio hay un sacrificio de consagración. ¿Ya? Porque el pacto implica un nuevo sacerdocio. Y en este sacrificio de consagración está la consagración del sacerdote y del lugar. Pero el lugar y el sacerdocio ya lo tengo como resultado del pacto.
Pero ahora el lugar se contamina. ¿Ya? Y como se contamina, necesito purificar el lugar. ¿Ya? Sacrificio de pacto, consagración de los sacerdotes y del lugar, pero el lugar se contamina. Y ahí donde necesito purificar el lugar aparece el hatá, que es una ofrenda de purificación. Acá se pone la sangre sobre los muebles, ¿ya? Para purificar los muebles. Acá se pone la sangre sobre el pueblo y sobre el libro y sobre el tabernáculo, sobre el altar de piedra. Pero acá quienes realizan los sacrificios son los jóvenes. ¿Por qué? Porque no hay sacerdotes todavía. Porque acá se está estableciendo el pacto. ¿Ya? Y entonces, lo que hacemos comúnmente, en forma interpretativa, tomamos como centro de todo el quehacer de Levítico una ofrenda que se llama hatá, que es de purificación del lugar. Ahora, recuerde que este va en paralelo con otro tipo de ofrenda que se llama Asham, que es de restitución. ¿Ya? Lamentablemente, como confundimos todo esto, a estas dos palabras, Asham y Hatá, le llamamos en español expiación. ¿Ya? Acá, acuérdate que el holocausto es básicamente aceptación del adorador y del adorador y de la adoración. Dios acepta nuestra adoración. Dios acepta. ¿Por qué? Porque somos parte del pueblo, del pacto. Esa es la razón. Y cuando dicen que somos del pacto, entonces por la sangre. Y cada vez que habla de por la sangre, es por el pacto que se hizo. Dios acepta mi adoración. Hay un sacerdote que media, hay un lugar, está la purificación del lugar donde presenté mi ofrenda y finalmente presento el holocausto y Dios acepta. Ahora, esta palabra para aceptación también es la palabra hebrea kafar, que tiene como connotación todo esto. ¿Ya? Básicamente kafar también es cubrir. El problema es que esta palabra, kafar, también es traducida como expiación. Y entonces por eso en nuestras cabezas todo es expiación. Y tenemos que preguntar al predicador o a la persona que nos está enseñando, al libro que nos está enseñando, espérate, ¿de qué expiación me estás hablando? ¿De la restitución? ¿De la purificación? ¿O del kafar finalmente? El problema es que en inglés, y se nos complica más porque nosotros leemos, cuando estudiamos teología, leemos libros de inglés, ¿ya? Nos explican esta palabrita, kafar. Y nos dicen, y nos hablan que expiación es atonement, pero ahora se están refiriendo solo a esta palabrita. Pero nosotros, como leemos la Biblia en español, encontramos estas dos palabritas, Asham y Hatá, que son de expiación. ¿Ya? Y entonces, fíjense, si lo hacemos bien, sacrificio de pacto, sacrificio de consagración, sacerdote, lugar, la contaminación, pero de nuestras relaciones también necesita una ofrenda, Hacham, del lugar donde yo estoy presentando el sacrificio que voy a presentar, necesito purificarlo, Hatá. Y esto me permite presentar finalmente una ofrenda de holocausto. ¿Ya? Se complejiza más la cosa porque en nuestra cabeza tenemos ideas preconcebidas, cosas que pensamos. Y cuando hablamos de sacrificio, siempre pensamos de, alguien va a morir. ¿Ya? Pero en la Biblia, cuando va a hablar de sacrificio, es
celebración, es comida. ¿Se usa la palabra sacrificio? Celebración y comida. Pero estoy hablando del original, del hebreo. ¿Ya? Pero, ¿por qué? Porque la Biblia, cuando va a hablar del holocausto, en la Biblia, el original, no le llama sacrificio del holocausto. Pero en nuestro español podemos encontrar sacrificio del holocausto. ¿Por qué? Porque no tenemos una preconcepción que todo animal muerto para Dios es un sacrificio. Por ejemplo, el otro día una hermana me hizo una pregunta. David se le murieron los hijos después el hijo del bebé. Entonces ahí hubo un sacrificio para Dios. Yo tratando de explicar que no, está mal esa aseveración. O cuando le llaman holocausto a la matanza a los judíos. Sí. También está mal esa connotación. Entonces, holocausto es cuando esencialmente una ofrenda en que el adorador y la adoración se acepta. Acá otra vez, el hatá no se le llama sacrificio, pero ¿se muere el animal o no? ¿Estamos sacrificando un animal? Ya la expresión estamos sacrificando un animal está diciendo estamos matando al animal. Sí, en nuestro español de hoy día sí significa eso, pero originalmente la idea de sacrificio implica celebración y comida. ¿Ya? Por eso el pacto comienza con un sacrificio de paz. ¿Por qué? Porque el animal era degollado, tomaron la sangre del animal, derramaron, esparcieron sobre el pueblo y después esparcieron sobre el altar de piedra. Al altar, están hablando del altar de bronce. No, todavía no estaba hecho. Es un pacto previo a. ¿Cómo previo a? Sí, porque el altar, este pacto, implicaba un nuevo sacerdocio. El pacto implicaba un sacerdocio. Y tenía que ser consagrado. Ese sacerdocio implicaba un lugar que tenía que ser consagrado. Entonces hay ofrendas de consagración que está involucrado ahí un sacrificio de paz en que pueden comer las personas que están. Se nos complejiza todo si no entendemos esta cosa sencilla. Vamos a hablar de sacrificio en el original, es celebración y es comida. Vamos a hablar del holocausto, no hay comida, pero sí hay celebración. Es adoración a Dios. ¿Ya? Y vamos a hablar de hatá, es purificación. ¿Ya? Y vamos a hablar de asham, es restitución. Pero a esto se le llama sacrificio, en la Biblia no se le llama sacrificio. En nuestro español, sí. Sí, por la connotación, hermano. Es que ya estamos por el lenguaje que hemos usado culturalmente. Por ejemplo, nosotros escuchamos la palabra, como ahorita se definió el ejemplo, un buen ejemplo fue holocausto. Nosotros escuchamos holocausto y no piensas en el holocausto bíblico. Lo primero que viene a tu mente es lo que le sucedió a los judíos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eso es lo que viene a tu mente, pero no es eso. O sea, si ese contexto lo llevas a la Biblia, vas a sacar cualquier cosa menos lo que la Biblia está enseñando. Eso es lo que sucede con las palabras. Y existen muchas palabras. Hay otro ejemplo. Yo sé que a lo mejor no es el mejor ejemplo, pero existe ese ejemplo. En la vida real, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, que si ha hecho una palabra que ahora está vetada, ¿verdad? Puedes decir gay. Pero, por ejemplo, tú escuchas una canción de 1950 por los Platters y ahí dicen esa palabra. Y es una canción famosísima. Pero el contexto que tenía en 1950 no es el mismo contexto que tenía la palabra actualmente. Ahora la palabra es para referirse a las personas de la comunidad, etcétera, 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 etcétera. No, en ese tiempo así se les decía a las personas que eran extremadamente felices. Una persona muy feliz era un gay. Mira, es un gay, está muy fea. Andas bien gay, porque anda bien feliz. No tenía la connotación. Yo te lo digo ahora, y inmediatamente tu cerebro, como ya está programado
al concepto actual, te puede dar risa, te puede dar coraje, dependiendo de la posición que te encuentres. ¿Me explico? Te puede dar Te sorpresa. puede dar susto. sorpresa, susto. ¿Qué está hablando de eso? ¿Qué está diciendo? Mm. Y Exacto. entonces, si tú vas a interpretar la canción de 1950 con tu definición actual, no vas a entenderla, Ujú. pero le vas a dar una explicación, Exacto. ¿ya? Y vas a decir que los autores de esa canción estaban celebrando el orgullo, El orgullo de la Ya. comunidad homosexual. Exactamente. y que ellos eran homosexuales y que ellos Y que practicaban. apoyaban. Por eso utilizaban esa palabra, ¿ya? Y uno dice, ¿qué? ¿Ya? Bueno, eso pasa con el uso de las palabras de hoy día en relación al uso de las palabras de la Biblia, Ujú. ¿ya? Pero tenemos que decir, a ver, ¿qué es lo que dice? Fíjate, vamos a Levítico capítulo 16, vamos a nuestro libro. Nos queda solo 20 minutos. Vamos a comenzar la lectura del versículo Levítico capítulo 16, versículos 18 y 19. Dice, después saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará. ¿Qué significa esa expresión? Saldrá delante del altar y lo expiará. ¿Qué expiará? Pero si las personas no eran las expiadas, expiar es perdonar. ¿Lo expiará? ¿Cómo lo perdonará al altar? ¿Cómo vas a perdonar el altar? ¿Me entiendes? Expiar es perdonar. Y ahí ya se me complicó. A ver qué dice el original. ¿Qué dice el original? Y aquí, acuérdense, tres palabras. Hadá, Asham y Kafar. Estas tres palabras significan, básicamente en el contexto, purificar, restituir y aceptar. Y estas tres palabras se traducen como expiar. Y uno dice, significan lo mismo. No. Ya. Yo les compartí el BLB, Blue Letter Bible. Voy a usar otro programa, a ver si lo puedo abrir, para ver el original. Y ustedes lo pueden buscar en su Blue Letter Bible. Levítico, ¿me pueden decir el versículo? 16. 18. Bueno, el primer versículo 18. Ya. Sí, es que, Dice, en el original, estoy buscándolo, versículo 18, y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará y tomará la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y lo pondrá sobre los cuernos del altar y alrededor y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Y acá, adivinen cuál es. es el hatat, es la purificación. Ya, y acá otra vez nos sorprendemos. Porque está purificando el altar. No, Sí. no lo puede perdonar, no puede restituir, no puede aceptar el No, altar. sí, y aquí es el asunto, es que la palabra acá es kafar. Wow. ¿Pero por qué? Porque fíjense, leamos toda la porción. Yo también lo hubiera Yo pensado hubiera que la purificación. Pero leamos todo, está todo ahí. Después saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará. Ya, lo voy a usar, acuérdense que dije que kafar es básicamente también cubrir. ¿Ya? También es cubrir. ¿Te acuerdas cuando calafatear, la palabra calafatear, viene de la palabra kafar? Calafatear es poner
Impermeabilizar. Impermeabilizante. ¿Ya? Hermano, pero no con una sola palabra que está diciendo todo. Los tres cosas. Ay, ya, sí, pues, eso. Pero bueno, Ya la cachó mi hermano. ya. Saldrá al altar que está delante de Jehová y va a hacer kafara. Tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Rociará sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, lo limpiará y lo santificará de las impurezas de los hijos de Israel. Ok, este es el resultado final. Para que Dios acepte la ofrenda, tiene que estar aceptado el lugar donde se va a presentar la ofrenda. Pero ¿cómo logramos el resultado final? Lo purificamos. Y ahí está describiendo el proceso. Y como usted muy bien dijo, lo que hacen acá es que cubramos con sangre para que Dios no solo acepte fíjate, no solamente acepte al adorador, no solamente acepte la ofrenda, sino que también tiene que aceptar al lugar donde se va a presentar la ofrenda. ¿Ya? Ya, ok, y acá nos va a volar otra vez la cabeza esto. ¿Ya? Ya dijimos, hemos visto que el... Hermano, perdón que lo interrumpa, sería una buena, como una buena comparación, por ejemplo, decir como cuando vas a comer, en este aspecto. Por ejemplo, que tienes que lavar el traste. Exactamente. Y luego tienes que lavar las verduras, la comida, lo que vayas a preparar de comer. Entonces imagínate que lavaste el plato, lavaste la cazuela, o sea, eso es en comparación, digamos, con los muebles, el lugar, el altar, digamos que sería la cocina, la estufa donde vas a preparar, lavaste la estufa, lavaste las cazuelas, pero cuando ya me vas a servir de comer, me sirves sobre la mesa que está sucia, que vendría, digamos que la mesa representa el altar. No me puedo sentar acá. No puedo sentar acá. No, pues yo no me voy a sentar ahí. O sea, estará muy bonita tu comida, muy rica, la limpiaste, la lavaste, la desinfectaste, pero el lugar donde me estás sirviendo la comida está sucio. Sí, pero el problema... excelente, no sé si será bueno, pero... Sí, excelente comparación. Pero el problema es que explicamos esto ¿a dónde? Lo explicamos esto en la cruz. Sí, creemos que todo eso sucede. Ok, pero fíjense, todo esto lo hace un sacerdote. Y eso es clave entender. Todo esto lo hace un sacerdote. Si no hay sacerdote, no se puede hacer. Ok, acuérdense del ejemplo. En la cruz hay un sacrificio de pacto. E inclusive, sacrificio de pacto. La cena del Señor recuerda ese sacrificio de pacto. Celebramos ese sacrificio de pacto. Comemos de ese sacrificio de pacto. ¿Ya? Hacemos memoria, celebramos. Ok. Tengo el sacrificio de pacto. ¿Qué es lo que viene después? ¿Cuál era el orden que venía después? Sí, es que la parte del sacerdote hace la purificación. Ok, entonces, pero después del sacrificio de pacto, ¿qué se requiere? Un nuevo pacto requiere... Un nuevo sacerdote. Ok, un nuevo sacerdocio. Y entre medio de aquí está el cómo se transforma en sacerdote, el que murió cuando resucita, por el poder, dice la Escritura, por el poder de su vida indestructible. Ese texto es fundamental. Cristo se presenta, resucita y es hecho sacerdote.
del Dios Altísimo conforme al orden de Melquisedec. Ok, Cristo no muere como sacerdote, pero sí muere como sacrificio de pacto. Acuérdense, Éxodo 24, quienes sacrificaban no eran sacerdotes, fueron los jóvenes. Después, cuando tengo establecido el pacto, tengo la consagración de los sacerdotes. La resurrección hace de Cristo ese nuevo sacerdote, el sumo sacerdote. Y aquí, su cuerpo es transformado a un cuerpo de gloria. Se presenta ante el Padre por la sangre del pacto. No con sangre, sino por la sangre. Y se presenta ante el Padre y el Padre acepta el sacrificio. Y su cuerpo transformado es todo esto. Es el Kafar, el Hasham, el Hatá, su presencia en los cielos. Y entonces, si te das cuenta, cambió todo. El Hatá está por acá, el Hasham está por acá, todo. Y por eso finalmente el holocausto. El holocausto. ¿Ya? ¿Qué es Apocalipsis 5? Pero cuando explicamos todo en base a un elemento que tiene que ver con lo que pasa en el cielo, la presencia de Cristo delante de Dios, se nos enreda todo. ¿Ya? Porque ¿cómo explico la purificación? La purificación tiene, cuando Él se presenta en los cielos, es como, ¿se acuerdan cuando Juan 14 dice, voy a ir a la casa de mi padre y voy a preparar morada? Bueno, eso es la purificación. ¿Ya? No es solamente que Dios acepte a nosotros, sino que hay un lugar que está preparado para nosotros. ¿Ya? Es un lugar preparado para nosotros. Preparar la mesa para nosotros, para poder sentarnos en la mesa. ¿Ya? Cristo ya la tiene preparado. Todo por su sangre. Tú has sido perdonado por su sangre. Has sido justificado por su sangre. Ya, pero ¿qué significa el por su sangre entonces? Todo esto. ¿Ya? Entonces, cuando tú te centras solo en la muerte de Jesús para explicar el por su sangre, te olvidas que el por su sangre se llevó a cabo el pacto eterno y por su sangre Él resucitó. El por su sangre Él nos lavó, nos redimió, nos rescató, nos sentó en los lugares celestiales. El por su sangre tiene la implicación de todo el Evangelio. Desde su muerte a su entronización. Por su sangre. ¿Ya? ¿Está claro? ¿O hay que echarle agua? Ya. Solamente hicimos la introducción. ¿Alguna pregunta? A ver qué hora es. Nos quedan 8 minutos. Entonces, aquí, cuando dice, después saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, tenemos que leer a la luz de Isaías 53:10. Vamos a Isaías 53:10. El problema es que tenemos que leerlo a la luz de Isaías 53:10 en la Septuaginta. Que era la Septuaginta, la Biblia que usaban los cristianos en el primer siglo, y es la traducción realizada entre el año 300 y 200 antes de Cristo. O sea, este estaba traducido.
El problema es que en la versión hebrea no aparece como aparece en la Septuaginta. En la versión hebrea dice, Isaías 53:10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Eso dice la versión hebrea. Pero la traducción de la Septuaginta dice lo siguiente. El Señor quiso purificarlo. ¿A quién? ¿De quién está hablando ahí? Eso dice la versión Septuaginta. ¿Cuándo? Cuando puso su vida por el No. La versión griega dice, y el Señor quiso purificarlo. ¿Cuándo? Hay dos razones por las que presentar una Sham. Una, cuando alguien tiene una deuda y quiere restituir. ¿Ya? La otra es cuando yo uso un mueble santo, algo que era santo, ¿ya? Para cuestiones normales de la vida. ¿Ya? Y entonces lo que hago con ese mueble santo, en el catolicismo está bien presente esta palabra y se me olvida. Cuando la hostia la uso de manera indebida, ¿qué hago con la hostia? La palabra. No, es... Hermana, ¿no se acuerdan? Así es. La sacrilegio. Sacrilegio. Pero no es la palabra que estoy buscando, pero es la que se me asemeja ahora en mi cabeza. Lo que hice fue un sacrilegio. Utilicé algo que era santo para algo común. Esta es la palabra. Lo profané. Profanar. Lo profané. ¿Qué hicimos con Cristo? Eso. Y acá me impresiona. Con Cristo lo profanamos. O sea, imagínense, Profanamos al santo de los santos. imagínense, yo no te toco. Apártate de mí que soy pecador. No. Y los desgraciados lo torturaron, ya, lo escupieron, lo abofetearon, hicieron todo lo que hicieron con él. En el lenguaje es, lo profanaron. Ok. Y ahí viene cuando se profana un instrumento santo, se hace una sham. Y quien hace la sham es Dios mismo. Lo resucita. Lo purifica. Lo restituye. Ustedes dijeron, lo voy a decir de esta manera, el hombre dijo que Jesús era un bastardo. Eso dijeron. Voy a usar una expresión fuerte mexicana, muy fuerte. Los hombres dijeron, literalmente, que Jesús era el hijo de la chingada. Literalmente. Literalmente. ¿Ya? Eso dijeron de Jesús. Pero Dios dijo, Él es mi hijo. ¿Cuándo? Cuando lo resucita. Y la expresión griega de la Septuaginta es, y el Señor quiso purificarlo de la profanación. Eso dice el griego.
de la Septuaginta. Y te queda cuadradito. Es como, wow. Bueno, eso lo pueden encontrar en su programita que le pedí que bajaran en su Biblia de Bible Letter, Blue Letter Bible. El Señor lo quiso purificar de la profanación. Hermano, pero otra vez entonces la palabra expiación está bien ahí, ¿no? Y ahí el problema, que si no entendemos todo esto, la palabra expiación está bien, pero se tiene que entender de esta manera. ¿Ya? A ver, ¿de qué expiación me estaba hablando? Ok. Pues, lo que acaba usted de decir, que él fue profanado. Y que Dios lo purificó al resucitar. Ajá, entonces las tres cosas Dios Significa las lo hizo. mismo. Exactamente. ¿Ya? Entonces, fíjense, lo espectacular de todo esto y lo cuadradito es que podemos entender de por qué el evangelio es que Cristo murió y resucitó conforme a, Escrituras. porque estaba explicado previamente todo. ¿Ya? Y todos los sacrificios de Levítico hablan de principio a fin del evangelio. Y eso me parece bellísimo. ¿Ya? Ok. Tenemos que concluir. Oremos, hermanos. Hermano Miguel, por favor, nos dirige. Gracias, Señor, por el tiempo que tú nos das, Señor, de poder estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por la exposición de tu palabra a través de nuestro hermano, Señor. Gracias, Señor, por usarlo. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, Señor. Bendice este tiempo y bendice lo que sigue a continuación, Señor. Que todo lo que hagamos sea para tu honra y para tu gloria. Cristo Jesús, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén.